Buenos días, Jade. Buenos días, Maricielo. Vamos a comenzar de una vez con el tema de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las enfermedades cardiovasculares. Todas las enfermedades que afectan, algunas enfermedades que afectan el sistema circulatorio. ¿Ven las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar. Tenemos en primer lugar lo que son las varices. Recordemos que el sistema circulatorio trata sobre la circulación de la sangre y del oxígeno a través de la sangre. Entonces, en primer lugar tenemos las varices. Cuando les di la clase del sistema circulatorio, les mencioné las varices. A ver, ¿quién recuerda más o menos de qué trata esta enfermedad? Venas inflamadas. Muy bien, Catherine. Son venas inflamadas. Por aquí me dicen las venas que sobresalen de la pierna. Entonces vamos a describir lo que es esta enfermedad. Las varices son venas hinchadas, retorcidas y a veces dolorosas que se han llenado con una acumulación anormal de sangre. Las causas de las varices son el tiempo prolongado de pie, puede ser también por un factor hereditario y principalmente en mujeres está asociado a factores hormonales. Lo pueden presentar tanto hombres como mujeres, pero en el caso de las mujeres mayormente está asociado a factores hormonales. El tratamiento para esto depende de la severidad, es decir, el grado de gravedad de las varices. Puede ser con escleroterapia o fleboesclerosis, que son inyecciones, y ya si es muy grave se requiere de cirugía. Aquí en esta imagen se representa lo que son las varices. Estas son venas que tienen una circulación normal, y aquí observamos las varices, que se ve que sobresalen como bultos. Sobresalen bultos y hace que se hinchen o se inflamen esas venas. Siempre se van a notar. Ahora vamos con lo que es el aneurisma. También se los había mencionado. ¿De qué trata el aneurisma? Las varices es inflamación de las venas y el aneurisma, ¿inflamación de qué? De las arterias, muy bien. Inflamación de las arterias. Entonces, el aneurisma es la dilatación, ensanchamiento o protuberancia patológica de una fracción de una arteria, lo que hace que ésta aumente de tamaño. Los aneurismas se relacionan con una debilidad en la pared del vaso sanguíneo afectado, se producen generalmente a nivel cerebral, pero pueden originarse en otra zona del cuerpo. En todas las zonas del cuerpo donde hayan arterias, se puede presentar un aneurisma, pero principalmente se ve afectado la zona del cerebro. No existe una causa comprobada de su aparición. Existen aneurismas que son congénitos. Congénito quiere decir que vienen desde el nacimiento. Ya nacen con esa patología. Los factores de riesgo para una aneurisma, es decir, las personas que sean más propensas a presentar un aneurisma, son aquellos que tienen hipertensión arterial, es decir, presión arterial alta, colesterol alto, y también los que fuman, los que consumen cigarrillos, son más propensos a presentar un aneurisma.
El tratamiento es el grapado quirúrgico, que es un procedimiento que cierra un aneurisma, o la embolización endovascular, que es cuando se le introduce un catéter que va a llegar hasta el aneurisma. Por ejemplo, aquí tenemos un aneurisma, es como un globo que se forma, se desvía de la arteria y se forma un globo que se llena de sangre. Si esto se rompe, si esto estalla, allí es donde se puede producir un derrame cerebral. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el grapado quirúrgico? Van a colocar un pequeño clip o una grapa en el pie del aneurisma, lo que va a impedir que siga llegando sangre hasta esa zona y ese aneurisma se rompa. Y la embolización endovascular es que se introduce un catéter por toda la arteria hasta llegar a esa zona y poder drenar ese flujo de sangre que hay allí. Otra enfermedad es la arteriosclerosis. Esta es una afección en la cual se deposita material graso a lo largo de las paredes de las arterias. La grasa se vuelve más gruesa, más densa, se endurece y obstruye las arterias. Entonces, ¿de qué creen ustedes que proviene la arteriosclerosis? ¿De hacer qué? ¿De qué provendrá la arteriosclerosis? ¿Por el consumo de qué? ¿Por el consumo de qué? ¿Qué es lo que hace que se forme esa grasa en la... No, por bacterias no. Grasas saturadas, consumir muchas grasas saturadas, muy bien. El gran consumo de grasas va a hacer que se acumule colesterol malo en las arterias hasta taparlas. Eso va a formar una placa que va a impedir la correcta circulación de la sangre. Entonces las causas son que al endurecerse la grasa se forman placas, haciendo que la arteria se estreche y sea menos flexible, dificultando el flujo de sangre. Si las arterias coronarias se estrechan, puede ocurrir un infarto. Tratamiento para esto: evitar alimentos grasos, disminuir el consumo de alcohol y realizar ejercicio regular por lo menos 30 minutos al día. Principalmente llevar una alimentación saludable, evitar las grasas malas, tratar de consumir solo grasas buenas. Aquí tenemos una arteria normal. Cuando se comienza a acumular la grasa en las arterias, estas se van adheriendo a la pared de la arteria hasta que llega un momento que se deposita tanta cantidad de materia grasa que van a obstruir esa arteria. Entonces la arteria se va a encontrar bloqueada por un coágulo porque esa sangre no va a poder circular correctamente. Entonces se va a formar un coágulo de sangre. Tenemos ahora lo que es el infarto al miocardio. Por aquí hay una letra de más. El infarto al miocardio es cuando los vasos sanguíneos que irrigan al corazón se bloquean, impidiendo la llegada del suficiente oxígeno a este órgano, es decir, al músculo del corazón, y este músculo va a morir. Puede resultar dañado completamente o de forma permanente. O sea, ya cuando ocurre el infarto al miocardio, ese músculo va a permanecer dañado. No en todos los casos la persona muere, pero el músculo sí permanece, va a ser un daño permanente. ¿Por qué ocurre este impedimento de la llegada de suficiente oxígeno al órgano? Pues una de las causas puede ser la enfermedad anterior, la arteriosclerosis. Se tapan las venas de grasa y no llega correctamente la sangre hasta el corazón. Una de las causas, la mayoría son provocados por un coágulo
que bloquea a una de las arterias coronarias, las cuales llevan sangre y oxígeno al corazón. ¿Por qué se produce este bloqueo? Les vuelvo a la imagen anterior. Por causa de una arteriosclerosis. Se forma una placa de grasa, impide el flujo de sangre y esto va a formar un coágulo. Ese coágulo va a ser lo que provoque que no llegue suficiente oxígeno al miocardio, que es el músculo del corazón. Entonces, este músculo va a morir. Tratamiento: dejar de fumar, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día y evitar bebidas alcohólicas. Es decir, que las personas que son factor de riesgo o son más propensas a tener un infarto son aquellas que llevan este tipo de vida, que consumen mucho alcohol, que fuman cigarro, que comen muchas grasas, tienen un desorden alimenticio totalmente y que son sedentarios, es decir, que no hacen ejercicio. Entonces aquí tenemos una imagen que representa lo que es el infarto. Tenemos que se forma una placa en la arteria coronaria, que es la que va a llevar la sangre hasta el corazón. Entonces, vamos a tener una placa con un coágulo agudo en la arteria coronaria. Esta va a bloquear el flujo de sangre y oxígeno hacia el corazón. Aquí está ubicado esa placa con el coágulo. Entonces, la zona donde no va a llegar el oxígeno se va a tornar de color violeta. Eso representa el daño de ese músculo. Va a cambiar de color. Se daña el tejido cardíaco. Continuamos con la leucemia. La leucemia es una enfermedad de la médula ósea que implica un aumento incontrolado de leucocitos. Recordemos que en la médula ósea roja ocurre la eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos. Pero también se forman los glóbulos blancos, los leucocitos. Los leucocitos son los que se encargan de participar en el sistema inmunológico. Por aquí me dicen que la leucemia es cuando estás por quedar ciego. No, leucemia no es eso. La leucemia es un tipo de cáncer. Ok, la causa de la leucemia es que la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las leucemias se da en los niños. La mayoría de los casos son infantiles. Cuando son casos infantiles es porque es hereditario. Son trastornos genéticos adquiridos. O sea, ya vienen con eso desde el nacimiento. Por ejemplo, una de las causas pueden ser las mutaciones genéticas y anomalías cromosómicas de las células. Estas se producen esporádicamente, lo que son las mutaciones, es decir, que es algo al azar. Puede pasarle a cualquiera. El tratamiento para la leucemia es quimioterapia, radioterapia, transfusiones sanguíneas y en caso extremo sería un trasplante de médula ósea. Entonces aquí tenemos que en la médula ósea está en el centro del hueso, principalmente de los huesos largos. En la médula ósea roja se forman los glóbulos rojos, pero también hay glóbulos blancos, que serían los leucocitos. ¿Qué va a pasar? En la sangre normal hay mayor cantidad de eritrocitos, es decir, de glóbulos rojos. Ahí nos vamos a encontrar con mayor cantidad de glóbulos rojos, poca cantidad de leucocitos y también nos vamos a encontrar con plaquetas. Cuando una persona tiene leucemia, va a haber una gran cantidad, un crecimiento incontrolado de lo que son los glóbulos blancos, los leucocitos, y menor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, si no hay glóbulos rojos, hay poco flujo de oxígeno, son muchas las consecuencias de que haya más glóbulos blancos que glóbulos rojos. Inclusive, como los glóbulos blancos participan en el sistema inmunológico, va a llegar un momento en que van a atacar todo lo que sea propio del organismo. Como esos leucocitos se encargan de nuestras defensas,
va a llegar un momento en que van a atacar incluso hasta nuestro propio organismo. Por aquí me preguntan que si se da por una anemia mal curada. Una de las causas es la anemia, también la mala alimentación, pero principalmente son casos genéticos, por mutaciones. Como les digo, a cualquiera le puede ocurrir. Vamos ahora con lo que es el accidente cerebrovascular. Sí, la leucemia también puede ser hereditaria. Cuando se habla de que es un factor genético adquirido, es porque puede ser hereditario. Vamos con el accidente cerebrovascular, también conocido como ACV. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Es muy parecido a lo que ocurre con el infarto, pero en este caso va a ser hacia el cerebro. El flujo de oxígeno no va a llegar hacia el cerebro. Las causas van a depender del tipo de accidente cerebrovascular, porque tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. En el caso del ACV isquémico, esto ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre, que puede provenir por una arteriosclerosis. Entonces, este coágulo puede ser en el cerebro o puede ser en otra zona, pero se riega hasta el cerebro. O sea, puede provocar una hemorragia dentro del cerebro al reventarse. Tenemos el hemorrágico, que cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe, y esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Entonces puede ser por un bloqueo o porque se rompe esa zona que está tapada. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento son medicamentos de emergencia por vía intravenosa. La terapia puede disolver un coágulo. Es decir, si al momento que la persona presente síntomas, esta persona es tratada a tiempo, se le puede administrar medicamentos que lo que van a hacer es disolver ese coágulo. Entonces, al disolverlo, va a evitar que se rompa ese vaso sanguíneo. Pero si no se trata a tiempo, entonces se va a provocar una hemorragia cerebral. Y también procedimientos endovasculares de emergencia, que ya sería por la introducción de algún catéter por ese vaso sanguíneo. Entonces, en el accidente cerebrovascular isquémico, el vaso sanguíneo se va a bloquear y puede romperse. Al formarse el coágulo, lo va a bloquear y este vaso sanguíneo se puede romper. Y en el hemorrágico es cuando se debilita un vaso sanguíneo y este se rompe, igualmente se va a producir una hemorragia que va a escapar hacia el cerebro. Aquí tenemos el ACV isquémico. La interrupción, ocurre una trombosis cuando se forma el coágulo, entre un 40 y 50%, la interrupción del flujo sanguíneo va a afectar al cerebro. Aquí se nota donde está formado el trombo, que sería el coágulo, y va a evitar que el oxígeno llegue hasta esta zona, provocando la necrosis de esa parte del cerebro. Es decir, muere ese tejido. Y tenemos la embolia, que es la interrupción del vaso sanguíneo también. Cuando se desprende ese coágulo, va a provocar que ese ACV se riegue hacia otra zona, es decir, aumente lo que va a ser la necrosis de ese tejido celular. Y tenemos el hemorrágico, que es cuando se rompe, no por un trombo, sino que se debilita la pared
de ese vaso sanguíneo y se va a romper ese vaso sanguíneo y toda la sangre se va a regar por el cerebro, por distintas zonas del cerebro, lo que va a producir también un daño en esa zona. Un ACV puede causar la muerte. Si no es tratado a tiempo, puede causar la muerte. Claro que si el ACV se trata a tiempo, la persona puede salvarse, pero igual va a quedar con un daño permanente. ¿Por qué? Porque el cerebro prácticamente es el jefe de todas nuestras funciones. Entonces, aunque sea un mínimo daño, va a traer consecuencias. No va a quedar funcionando correctamente nuestro cerebro. Cualquier pequeño daño al cerebro va a traer consecuencias. La persona no va a quedar normal. Su organismo no va a funcionar normalmente. Entonces, todas estas enfermedades, si no son tratadas a tiempo, pueden causar incluso hasta la muerte. En el caso de las varices, si no son tratadas a tiempo, pueden incluso causar también coágulos de sangre. Si se revienta una varice, va a provocar una hemorragia en toda la zona donde se encuentre esa varice. Entonces puede haber una necrosis. ¿Por qué? Porque se van a formar coágulos, no va a llegar suficiente oxígeno y esa parte va a morir. ¿Por qué? Porque nuestros músculos trabajan con oxígeno. El oxígeno va a ser quien alimente a nuestros músculos. Entonces, si no llega oxígeno, esa zona va a morir. En el aneurisma, si ocurre la ruptura de ese aneurisma, de ese pequeño globo de sangre, va a ocurrir un derrame en la zona donde se encuentre el aneurisma. Peor si es un aneurisma cerebral, que la mayoría de los casos son aneurismas cerebrales. Entonces, se revienta ese aneurisma, va a ocurrir un derrame cerebral, por consecuencia puede ocurrir también un ACV. En la arteriosclerosis, al obstruirse las venas, puede traer como consecuencia el infarto al miocardio, que es la siguiente que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos evitar un infarto? Con una alimentación saludable, cambiar nuestro estilo de vida principalmente. Una alimentación saludable, hacer ejercicio, evitar bebidas alcohólicas, evitar fumar. Si van a tomar, que sea muy poco en algunas ocasiones, pero hay personas que toman todos los días, fuman hasta 2 cajas de cigarros al día, y eso no solo daña su corazón, también daña sus pulmones. Si daña sus pulmones, no hay un suficiente flujo de oxígeno. La leucemia, lamentablemente hay personas que no la logran superar. Un proceso de quimioterapia es muy fuerte. Imagínense, para un niño también pasar por un proceso de quimioterapia, radioterapia. Entonces, ya lo más grave sería recurrir a un trasplante de médula ósea, que es bastante difícil conseguir un trasplante de médula ósea. Y el ACV, que ya les expliqué que puede traer como consecuencia la muerte también, y que la persona, si el accidente cerebrovascular es tratado a tiempo, igualmente la persona va a quedar con algún daño de por vida. Hay personas que les queda funcionando solo una parte de su cuerpo, hay personas que quedan incluso en estado vegetal, que no pueden caminar. Siempre que haya un daño en el cerebro, va a quedar alguna consecuencia, algún mal funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, con esto terminamos este tema. ¿Alguna duda? Todavía nos quedan unos minuticos. ¿Alguna duda, alguna opinión? ¿Todo claro? ¿Por qué ocurre qué? Por aquí me preguntan, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre qué cosa?
La leucemia ocurre porque hay un crecimiento descontrolado de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los leucocitos. Normalmente deberían de haber más glóbulos rojos, pero cuando se tiene leucemia hay mayor cantidad de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Los glóbulos blancos son los que participan en el sistema inmunológico, es decir, se encargan de combatir a lo que son las bacterias, los virus, todos aquellos agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, si hay una gran cantidad, los leucocitos van a atacarnos a nosotros mismos. Es decir, es como que nos hacemos daño nosotros mismos. Esos glóbulos blancos no van a estar combatiendo virus, sino que van a dañar nuestro mismo organismo, porque son tantos como que ya no encuentran qué atacar, sino que comienzan a atacarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de la anemia, hay una disminución de los glóbulos rojos. Entonces, una leucemia es una gran disminución de esos glóbulos rojos y aumento de los glóbulos blancos. También bajan las plaquetas también. Las plaquetas, recordemos que las plaquetas, cuando hay algún corte, las plaquetas se van a encargar de formar el tapón para que no siga ocurriendo un derrame de sangre. Entonces, cuando hay un aumento o disminución de las plaquetas, esto va a afectar lo que son, cuando una persona se corta, todo lo que esté relacionado con los glóbulos rojos o pérdida de sangre. No, leucemia no es quedarse ciego. Quedarse ciego es glaucoma asociado con diabetes. Lo de quedarse ciego que está asociado con la diabetes es el glaucoma. Bueno, ya son las 9:30, chicos. Me despido. Feliz fin de semana. Ya nos queda solo una semana de clase la semana que viene. Hasta luego.